El Ministerio de Misericordia presenta en radioelsalvadordelmundo.com Nacidos del Corazón de Dios. Escuchemos atentos lo que Dios quiere decirnos a través de los diferentes brazos del ministerio. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos escuchan a través de radioelsalvadordelmundo.com. Bienvenidos a este su programa, Nacidos del Corazón de Dios. Hoy estamos aquí para glorificar al Señor y para conocer más también de un sacramento como es el tema de la unción de los enfermos. Nosotros somos del brazo del Ministerio de Misericordia, del brazo de Lázaro. Mi nombre es Adalberto y me acompañan mis hermanos. Pero antes queremos presentar al Padre Mario Mejía, de la Arquidiócesis de San Salvador, que también hoy nos acompaña. Contamos con esta bendición que el Padre, que es precisamente quien administra, uno de los que administra el sacramento, nos va a hablar de este sacramento. Así que le damos la más cordial bienvenida, Padre. Buenas noches a todos y para mí es un gusto estar aquí y compartir con ustedes este tema tan interesante. Bienvenido, Padre. Buenas noches, mi nombre es Magdalena de Ramos. Sirvo en el Ministerio de Misericordia y estamos con mucho gusto sirviéndole en el brazo de Lázaro. Muy buenas noches, hermanos. Mi nombre es Luis Roberto Ramos. Servimos en el Ministerio de Misericordia y en nuestro amado brazo Lázaro. Bien, vamos a iniciar este programa como debe ser, como debe hacerlo todo cristiano. Vamos a poner actitud de oración, inclinamos nuestro rostro y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder disfrutar este tema tan precioso que es la unción de los enfermos. Te pedimos, mi Señor, que el Espíritu Santo ilumine, que hable por medio de nuestro sacerdote que nos acompaña en esta noche, que lo unja con el Espíritu Santo, y también para los que están escuchando este programa, que caiga en tierra fértil y que puedan aprender mucho de este tema. Todo te lo hemos pedido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Ya lo dijimos en un inicio, somos el Ministerio de Misericordia y servimos en el brazo de Lázaro. Quizás para los que no nos conocen, contarles que el brazo de Lázaro es un brazo de amor que nos dedicamos, ¿verdad?, a atender el llamado del Señor, y específicamente visitamos enfermos en los hospitales. Vamos al Hospital Rosales, al Hospital San Rafael y al Hospital Bloom aquí en San Salvador. También visitamos el Hospital Fátima en Cojutepeque y el Hospital Mazzini en Santa Ana. Esa es la gracia que el Señor nos permite, participar de esa manera activa y maravillosa como es llevando una palabra de aliento, llevando el amor del Señor a estos hermanos en los hospitales. Y como les decía hace un momento, esta noche vamos a ser bendecidos con la presencia del Padre Mario Mejía, que nos viene a hablar de este tema tan importante y que a veces desconocemos en realidad sobre él. Y decíamos en un inicio, qué mejor que un sacerdote, que es el que administra este sacramento, que nos venga a hablar de este sacramento que a veces quizás no entendemos o confundimos para qué sirve. Entonces vamos a entrar en materia en esta noche, haciéndole unas preguntas al Padre para que nos vaya aclarando y nos vaya ilustrando e instruyéndonos sobre este tema tan importante. Bien, mis hermanos, ya entrando en materia del tema, ¿verdad? Vamos a empezar con una primera pregunta. Padre, dice, ¿qué es la unción de los enfermos y para qué sirve? Muy bien. Yo creo que es importante primero aclarar de que
La unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia y está clasificado dentro de los sacramentos de salud. Como sabemos, hay 2 sacramentos de salud. Uno es la unción de los enfermos y el otro es la reconciliación o la confesión. ¿Y por qué se le denomina sacramentos de salud? Justamente porque su fin es esto, ayudar a la salud espiritual y física del cristiano. Entonces, pues ya sabemos, ¿no? La reconciliación ayuda al alma y la unción de los enfermos de igual manera ayuda al alma y también tiene como segundo propósito ayudar a la salud física. Entonces, es importante aclarar que en algún momento este sacramento, ustedes recordarán a las personas quizás mayores o en algunos lugares, se dice la extrema unción, ¿no? Y aquí es la primera aclaración que hay que hacer. La extrema unción en algún momento, pues lógicamente en otros tiempos del pasado habían muchos menos sacerdotes, las distancias eran más difíciles, era un poco más complicado ese tema. De modo que alguien que recibía la unción de los enfermos lo hacía ya en un estado extremadamente grave, ya para un paso de la muerte. Entonces se le empezó a denominar extrema unción y se recurría a ese sacramento solamente ya cuando un enfermo estaba a punto de morir. Pero la Iglesia en el Concilio Vaticano II nos dice no, este sacramento debemos recuperar la riqueza de este sacramento. No es solamente para un enfermo que está a un paso de la muerte, sino todo enfermo que necesita justamente de esa salud espiritual también, ¿no? No solamente para encaminarse a la muerte. De modo que la unción de los enfermos justamente sirve para darle al cristiano un consuelo espiritual y orar al Señor por la salud de este enfermo. O si en el caso de una persona que está muy grave, orar para que ese tránsito, ¿verdad?, hacia la vida eterna, pues sea de la mejor manera, ¿no? Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que es la unción de los enfermos y la finalidad de este sacramento, ¿no? Muy bien. Yo le tengo otra pregunta, padre. A ver, muy cuéntame. importante lo que nos ha dicho, la verdad. ¿Quién debe recibir la unción de los enfermos? Muy bien. Yo creo que va un poco de la mano de lo que les explicaba en la respuesta anterior, ¿no? En algún momento se creía de que este sacramento solamente era para las personas que ya estaban a un punto de morir, ¿no? Ya estaban como en agonía, ¿no? Pero ya no es así. ya no es así. O sea, nunca ha sido así. Lo que pasa es que pues hemos rescatado, digamos, últimamente lo que significa en profundidad este sacramento. De modo que este sacramento lo puede recibir cualquier cristiano bautizado, por supuesto. Por eso decimos cristiano, ¿no? Una persona que esté bautizada puede recibir este sacramento. ¿Qué condición tiene que tener? Tiene que tener una enfermedad en la que tenga el deseo de recibir este consuelo espiritual que puede provocar la salud de la persona. Entonces, claro, hay que aclarar unas cosas también con la recepción de este sacramento. Para su efectivo funcionamiento, podríamos decir, ¿no? El sacramento y todo lo que implica el sacramento también va acompañado de otros sacramentos. Por ejemplo, una persona que desea de verdad recibir el sacramento, el ritual nos invita a que esa persona se confiese dentro del mismo rito, o previamente esté confesada, y también que una vez que esté confesada y haya recibido el sacramento de la unción, también pueda comulgar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en muchos de los casos en los que nosotros como sacerdotes asistimos a las personas, pues lo primero, lo más importante es de que si la persona está lo suficientemente consciente como para confesarse, de modo que también reciba esta confesión, ya sea en el mismo rito o previamente, y luego también que la persona tenga la capacidad de comulgar también, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que la unción de los enfermos es para cualquier enfermo, pero también es importante que si es un enfermo adulto y tiene los demás sacramentos, pueda accesar también a esos otros sacramentos, ¿no? Para que la unción sea lo más completa posible, ¿no?
por decirlo así. Antes de pasar a esta tercera pregunta, padre, y quizás para retomar lo que usted acaba de comentar, Sí. quizás nos podría ampliar un poquito qué sucede cuando el enfermo está incapacitado para hablar. Entonces, digamos, ya Claro. no se puede confesar, Justo. entonces ya no puede recibir el sacramento de la reconciliación. Exacto. Sí. Aquí hay varios elementos que es importante retomar, ¿verdad? También otro ejemplo de esta es qué pasa cuando un niño, por ejemplo, que nunca ha comulgado o nunca se ha confesado, va un poco en esta línea, ¿no? Lo que el sacramento de la unción de los enfermos pretende es dar este consuelo a un enfermo, ¿no? Y en todo caso, también restablecer la salud de esta persona. Entonces, lo primero que yo diría ante esto y lo primero que tenemos que saber y conocer es que la persona, si tiene esta incapacidad de recibir o de hacer esto, primero tengamos en cuenta de que la persona esté lo suficientemente consciente de que quiera recibir el sacramento. Eso sería que lo primero, ¿no? lo desea. O sea, que lo desea, ¿no? Aunque no pueda comulgar, aunque no pueda hablar, ¿no? Muchas veces, por lo que conocemos a la persona, por lo que la misma persona manifiesta mientras la visitamos, la misma persona manifiesta el deseo de alguna otra manera, ¿no? Sí. Por ejemplo, en algún caso que yo he estado, mire, deme la mano, usted no puede dar, deme la mano, y apriéteme si usted quiere que yo continúe con esto, ¿no? Entonces ya el enfermo aprieta la mano, ¿no? O mire, mueva los ojos, ¿verdad? Si usted quiere continuar con, sí, ya, ¿verdad? O a veces la familia, mire, mi papá o mi mamá es muy católico y antes de esto alguna vez me decía que quería recibir. Entonces ya uno dice, bueno, con todo gusto, ¿verdad? Lo hacemos. O sea, el sacramento no se detiene o por el hecho de que no se haga completo, no se limita. No se limita, exactamente. O sea, hay una gran riqueza en cuanto al sacramento. Por eso digo, lo ideal es que haya confesión y comunión. Pero a veces, por ejemplo, yo he estado en casos también que la persona no puede comulgar, ¿verdad? Porque no puede tragar, porque se puede ahogar si le damos la hostia. O a veces, incluso, a mí me ha tocado deshacer la hostia en un poquito de agua y dársela, ¿verdad? Para que pueda comulgar también, ¿verdad? Es un sacramento, digamos, un poco ingenioso en ese sentido, porque uno tiene que ir como viendo la manera de hacer esto, ¿no? Teniendo en cuenta siempre esto, el sentido del sacramento tiene que ser el consuelo que yo le debo dar al enfermo, ¿verdad? Y el orar por su salud, ¿verdad? O si está muy enfermo, orar para que la transición de su vida sea, pues, lo más placentero, lo más en paz posible, ¿no? Usted ya nos explicaba, padre, que es, pues, la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de la iglesia. Pero, bíblicamente, ¿dónde podemos encontrar? ¿Qué dice la Biblia sobre este sacramento? Fíjense que es bien interesante. Justamente la cita bíblica que dábamos antes del programa, Santiago 5, es justamente la introducción. Cuando hacemos el rito de la unción de los enfermos, dentro de todas las oraciones que se hacen y de todas las cosas todo el ritual, los pasos que podemos decir, justamente la introducción, ¿verdad? La admonición de introducción que se hace es esta cita bíblica, Santiago 5, 14, 15. Vamos a leer. Claro. Santiago 5, 14, 15 dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Y yo creo que es el resumen prácticamente del sacramento, ¿no? De lo que se hace, ¿no? Les decía justamente, quizás para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven, hablar de los ancianos es hablar de los presbíteros, ¿no? Presbítero justamente significa eso, significa anciano. Entonces, las primeras comunidades cristianas hacían esto. El testimonio es justamente esta carta de lo que sucedía cuando en una comunidad se enferma una persona, ¿no? Y fíjense qué interesante, por eso decía yo hace un momento que se ha rescatado el valor del sacramento. La cita bíblica no dice cuando se esté muriendo, dice cuando esté enfermo, ¿verdad? Y dice justamente luego, si al ungirlo y hacerle oración con fe, ¿qué va a pasar? El enfermo dice, se va a salvar y se va a levantar, o sea, un bien espiritual y un bien
también físico, ¿no? Corporal. Y lo que se decía, que se confiesan porque se les serán perdonados los pecados. Claro. Sí. Entonces es un poco rescatar, en verdad, rescatar ese sacramento. Recuerden que como tenemos referencia, ¿no? El Concilio Vaticano II fue también un poco para despertarnos y hacernos entender mejor lo que significaban los sacramentos. Y uno de los sacramentos justamente que se rescató en toda su amplitud y en todo su sentido fue justamente la unción de los enfermos. Y es una tarea que no se acaba, ¿no? Yo todavía he estado en comunidades, en parroquias en las que no, estamos enfermos, no llaman al Padre porque no se está muriendo todavía, dicen. No, o sea, no es eso, ¿verdad? Claro. O luego también caemos en el otro extremo, ¿verdad? Que de repente hay jornada de unción de los enfermos y de repente un montón de gente que solo por una gripecita se va también. Habría que también ver esto, ¿no? Claro, lo importante, como digo, es esto, ¿no? Justamente si alguien siente la necesidad también, ¿no? De esa cercanía del Señor en medio de esa enfermedad, un consuelo, una palabra, ¿no? Una oración, ¿no? Que es importante porque experimentamos eso en la enfermedad, ¿no? Humanamente experimentamos un dolor y es parte de la vida, ¿no? Entonces, el consuelo que recibimos a través del sacramento, a través de la oración, a través de la unción, es justamente esto, ¿no? Ese amor de Dios manifestado a través de estos gestos. Entonces podemos concluir, Padre, en este punto, que la unción también puede provocar que la enfermedad se vaya. Claro. Recordemos, bueno, el mismo Jesús, ¿no? Cuántas veces en algún momento al imponer las manos, los males se iban, ¿no? Bueno, para los que nos están recién sintonizando, estamos en esta noche hablando de este tema tan importante como es la unción de los enfermos. Y el Padre ya nos explicaba que pues no es precisamente que se esté muriendo y no necesariamente se tiene que morir la persona después de del sacramento, ¿verdad? Y como nos lo acaba de explicar, la enfermedad se puede apartar, puede restablecer la salud del cuerpo y del alma. Así es. Bueno, muy interesante el tema, la verdad, de cosas que nosotros tendríamos que saber, cosas que se habían perdido y las estamos ahora pues descubriendo. La verdad es muy interesante el tema, pero vamos a una pausa, vamos a escuchar una alabanza. Tobías Buteler y el título es Si tú lo quieres. Disfrutémosla. Quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi
preciosa, Señor. Ven, Señor. Ven a sanar mi corazón. Te necesito, te necesito, mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Señor. Continuamos con Nacidos del Corazón de Dios en radioelsalvadordelmundo.com. Bien, estamos de nuevo en su programa Nacidos del Corazón de Dios y esta noche estamos conversando con el padre Mario Mejía sobre este tema tan importante como es la unción de los enfermos. Y mientras estamos escuchando la alabanza, estamos comentando aquí con el padre, enriqueciéndonos de sus experiencias, y el padre nos comentaba un caso bien particular que queremos pedirle que nos lo comparta porque es importante, amados hermanos, que conozcamos que este sacramento, el enfermo primero debe saber que estaríamos llamando a un sacerdote y debe aceptarlo. Entonces le vamos a pedir al padre que nos comparta una de sus experiencias. Sí, bueno, compartíamos varias, ¿no? Pero una que yo decía que es importante. En alguna ocasión una persona, un familiar me llamaba para que ungiera a alguien que está en el hospital muy grave, ¿no? Entonces, al momento de llegar a la unción, ¿verdad? Me detuvo y me dijo, no, de lejos, ¿verdad? No quiero que se le acerque. Yo pensé que era por alguna condición de salud, justamente, ¿no? Y entonces me dice, no, es que él no sabe, me dijo, porque él cree que ya la unción es para los que están muriendo y no quiero que piense que ya lo estamos matando, me dijo. Entonces, pues sí, yo me encontré un poco así como entre la espada y la pared. Entonces digo, ¿qué hago, verdad? ¿Qué hacer, no? Y así en otras circunstancias lo mismo, ¿no? Algunas veces me han llamado y no, yo no quería no quiero sacramento, no me estoy muriendo, ¿verdad? Porque la gente piensa eso, porque en algún momento se daba exclusivamente solamente a las personas que se morían, no a las personas que estaban en un estado grave de enfermedad o con una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, pues sí, hay que ir poco a poco, ¿verdad? Quitando como estas ideas que tenemos sobre el sacramento, ¿no? Que es exclusivamente para los que ya están a punto o a un paso de la muerte. No, el sacramento lo que pretende justamente es ayudarle a la persona que en este paso, en esta enfermedad, en esta circunstancia de enfermedad, de dolor, porque es una circunstancia de dolor, ayudarle a que su alma tenga paz, tenga consuelo, y con este consuelo y esta paz también alcanzar la salvación y la sanación, ¿verdad? Ese es el objetivo principal del sacramento, ¿no? Bien, muchas gracias, padre. Entonces recuerden, amados hermanos, que para que se administre el sacramento, el enfermo debe saber que se está solicitando y debe aceptar, ¿verdad? Porque no podemos, el padre no puede, el sacerdote no puede administrar un sacramento que el enfermo no quiere. Entonces, claro, importante que sepamos eso, ¿verdad? Para que cuando llegue el sacerdote, el enfermo ya sepa, ¿verdad? Que estamos pidiendo esa ayuda espiritual. Perdón, porque también lo hablamos y antes que se me olvide, si el enfermo está consciente, porque si el enfermo no está consciente, no tiene la capacidad también, pues también vemos la fe de las personas, porque también me ha pasado, porque es importante que lo digamos también para nuestros hermanos que nos escuchan y nos ven. Muchas veces también es cuando hay un enfermo que está demasiado grave y no puede por sus capacidades decir ni expresarlo. Muchas veces el consuelo no solamente es para el enfermo, sino que el consuelo también es para la familia que está sufriendo con el enfermo también, y saber que la iglesia a través de los ministros está dispuesta y va y ora por ellos y los unge, también es un consuelo para la familia. Eso es importante también. Bien importante, padre, y gracias por aclararlo, porque también nosotros nos estamos instruyendo esta noche con todo lo que nos está contando. Y bueno, padre, ya nos explicó bíblicamente sobre el sacramento, pero yo también quisiera que nos instruyera a nosotros y a los hermanos que nos escuchan a través de radioelsalvadordelmundo.com. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia sobre el sacramento? Sí, justamente yo creo que
todo lo que ya hemos hablado es prácticamente lo que contiene el catecismo y habla sobre este sacramento. Yo solo quisiera traer un numeral, el numeral 1517 del catecismo. Dice: como en todos los sacramentos, la unción de los enfermos se celebra de forma litúrgica comunitaria. Tiene lugar en la familia, en el hospital o en la iglesia, para un solo enfermo o para un grupo de enfermos. Y es conveniente que se celebre dentro de la Eucaristía. Pero si las circunstancias lo permiten, la celebración también puede ir precedida por la penitencia y seguida por la Eucaristía. Es un poco lo que yo les explicaba de los sacramentos que van complementando. Y luego, un poquito más adelante, habla en el 1520 sobre los efectos de la celebración del sacramento, que es para qué sirve, ¿no? Y dice lo siguiente: un don particular del Espíritu Santo. La gracia primera de este sacramento es la gracia del consuelo, de la paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de gravedad o la fragilidad de la vejez. Esta gracia es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y la angustia ante la muerte. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también la del cuerpo, si es la voluntad de Dios. Entonces yo creo que estos dos numerales pues nos aclaran un poco. Sí. Claro, dicen muchas cosas más importantes y mucho más hermosas también el concilio, pero yo creo que estas dos resumen bastante lo que estamos hablando, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Y hay alguna fecha que la iglesia ha puesto para hacerla comunitaria? Porque hay... Fíjese que qué buena pregunta la que usted me hace. Sí, hay muchas fechas importantes. Por ejemplo, una de las fechas que yo creo que es de las que tenemos que tener en cuenta es la Jornada Mundial del Enfermo Misionero, ¿no? Que es una jornada, como digo, mundial, que se celebra el 11 de febrero, que justamente, o la fecha cercana al 11 de febrero, porque es justamente la fecha en la que se celebra la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, que está muy relacionada con la curación de los enfermos. Sí, sí. Entonces, febrero más o menos es cerca del 11 de febrero, es la Jornada Mundial del Enfermo, y se hace justamente las celebraciones comunitarias de la unción. No solamente es esa, ¿verdad? Por ejemplo, en una parroquia en la que yo estuve, todos los meses, los 11 de febrero, los 11 de cada mes se celebraba, ¿no? O también se va viendo, ¿no? Las circunstancias en las que se pueda hacer eso, ¿no? Ir acá a las comunidades y poner una fecha específica en la comunidad. Es que a veces como las parroquias tienen misioneros que andan claro, viendo enfermos, entonces de ahí los reúnen y les hacen. O por ejemplo, en algunos lugares, dependiendo de cómo la comunidad se organiza, ¿no? Primero que igual ustedes, para tener un día, una fecha en la que van a los hospitales, es una programación, pues igual, ¿verdad? En las parroquias tratamos la manera, o en las comunidades se trata de hacer una programación así, ¿no? Lo ideal es que se haga una celebración, como dice el concilio, comunitaria, ¿verdad? Las jornadas, ¿verdad? O alguna fecha que la comunidad o la parroquia ponga, ¿no? Bueno, y qué bueno que el padre nos hace el comercial. Quiero aprovechar para comentarles que como Brazo de Lázaro visitamos todos los sábados los hospitales, por la gracia del Señor, que nos han abierto las puertas para ir a orar por los enfermos. Entonces, para los que están interesados en conocernos, somos el Ministerio de Misericordia, el Brazo de Lázaro, y alguien puede preguntar, ¿y qué necesito para servir en ese brazo de amor? Bueno, para los que estén interesados, primero tienen que haber hecho un retiro, ¿verdad?, con la comunidad, después pasar por una capacitación que se le llama la escuelita, y luego hacer un retiro de compromiso, que ese retiro de compromiso es que yo me comprometo a servirle al Señor a través de un ministerio, en específico en este caso del Brazo de Lázaro. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Sí, bueno, la verdad es que está muy interesante el tema, ¿verdad? Quisiéramos hacerle infinidad de preguntas al padre, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Verdaderamente está bien interesante. Padre dice, ¿cuándo se debe recibir la unción de los enfermos? Bueno, yo creo que ya lo hemos ido contestando a lo largo, pero es importante decirlo, ¿no? Cuando hay una persona en estado de enfermedad que
exprese y desee, orar, que oren por él, sentir paz, sentir ayuda en medio de esta situación, ¿no? Ya sea para que su salud y su espíritu se restablezca o para ayudarle, como dice el catecismo, a vencer las tentaciones del desaliento, ¿no? Bien. O del miedo a la muerte. Perdón, padre. Y bien importante lo que decía la cita bíblica, con fe. Porque si el Claro. enfermo no tiene fe, o la familia, ¿va? Si digamos que esté sedado el paciente, ¿va? La Sí, familia sí. tiene que tener esa fe de que el enfermo o sanará o tendrá la vida eterna, ¿verdad? O sea, Claro, perdón, claro. su pecado. Entonces, Sí, sí. bien importante que el enfermo tenga fe o la familia tenga esa fe de que la unción va a ser efectiva en el paciente, Claro. en el enfermo. ¿no? Sí, como tal, la unción es efectiva como tal, ¿no? Sí. Y en medio de esos momentos de fragilidad, es esto, ¿no? Yo diría que en ese tema es, porque puedes pasar también esto, y es importante la pregunta que usted me hace, porque puede pasar de que la gente esté con este desánimo, ¿verdad? Decir, ante toda esta enfermedad, ante todo lo que hemos pasado, ¿cómo tener fe? Mucha gente se lo pregunta, ¿no? Y ante tanto dolor, ¿cómo tener la fe? Pues el sacramento ayuda justamente a eso, a que vayamos venciendo la tentación del desaliento, ¿no? También puede ser que el enfermo me lo pida sin fe, puede pasar, ¿verdad? Pero el sacramento lo que pretende es ayudarle a fortalecer esa fe también. Por eso no es solamente un sacramento de milagro, ¿verdad? Porque no es eso, no es el que necesita ser sanado y con la unción se va a sanar. No necesariamente. No es la voluntad. El Señor sabe qué es lo mejor para ese enfermo. A veces no necesitará la sanación física, sino que es una sanación más espiritual, ¿no? Entonces sí, es importante lo que usted dice y el punto de la fe, ¿verdad? El sacramento va adecuándose a la situación del enfermo, ¿verdad? Si es que tiene fe, pues ayudarle a que esa fe se fortalezca. Y si no tiene fe, pues ayudarle para que en medio de ese desaliento la fe vaya surgiendo, ¿no? Sí, sí. Y usted nos comentaba para hace un momento que también se puede administrar este sacramento a las personas que van a entrar a una cirugía y Claro. que, digamos, no están seguros si de la cirugía Sí, van a sí, salir sí. bien. O usted nos comentaba también que a las mujeres embarazadas. ¿verdad? Embarazada, sí, sí. Claro, como decíamos justamente el concilio, el catecismo es muy claro en esto, ¿no? Es ayudar a la persona a que su alma sienta paz, sienta consuelo. Yo creo que, bueno, los que nos hemos sometido alguna vez a alguna cirugía, por pequeña que sea, uno siente cuando le dicen, me le voy a poner anestesia, ¿verdad? Uno dice, ay, uno se angustia, ¿no? Entonces, el sacramento sirve justamente para esto. Retomamos, para darle paz a nuestra alma, para darle consuelo en medio de esa situación. Una persona que se somete a una cirugía, pues lógicamente estará nerviosa, angustiada de que todo salga bien, pues el sacramento sirve también para esto. Y qué bien, imaginémonos, ¿verdad? En cualquiera de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos, en el peor de los casos, estas personas pueden disfrutar del sacramento completo, ¿no? Porque podríamos confesarlos, podríamos darle la unción y podría también comulgar, ¿no? Porque tiene todas las capacidades. Y entonces, bueno, si sale con bien de la operación, pues va a salir mucho más fortalecido, ¿no? Y si pasa, pues, lastimosamente lo contrario, pues ya va directo para el cielo, ¿verdad? Amén. Entonces, sí, también el ritual prevé que la unción se dé a personas en estos estados, ya sea para una cirugía o también las mujeres, por ejemplo, que están embarazadas antes de entrar a labor de parto o en el caso de una complicación de una cesárea o algo, ¿no? Sí. También se les puede brindar a ellos. Embarazos de alto riesgo. digamos. Embarazos de alto Embarazos de riesgo. O una mujer que está embarazada y que, aunque no sea de alto riesgo, pero ha programado su cesárea y ya se le puede también, puede hacer también, ¿no? Sí. Ok. Claro. Bueno, padre, seguimos con muchas preguntas, tenemos demasiadas, pero vamos con, yo creo que, ¿qué se necesita para recibir el sacramento? Yo creo que ya nos lo dijo, solamente recargo un poquito más. Muy bien, lo principal es una persona que está enferma o en esa circunstancia de enfermedad. Y luego, ya para el sacramento como tal, el ritual como tal,
pues el ministro del sacramento es el sacerdote, ¿no? El sacerdote ordenado es el ministro del sacramento. Y dentro del ritual, pues la materia del sacramento es la imposición de las manos, ¿no? Cuando el sacerdote impone las manos y hace la oración sobre el enfermo. Y luego hay ritos que acompañan, ¿no? Por eso está la unción. ¿Por qué se dice unción? Porque se utiliza el aceite bendito. Ustedes recordarán que en muchas parroquias hay los botecitos de los óleos, dicen. Pues uno de esos óleos, uno de los aceites benditos es el óleo de los enfermos. Entonces este óleo es bendecido por el obispo en la misa crismal por lo general, o también en alguna circunstancia que ya me ha tocado incluso a mí, el ritual prevé que el sacerdote también puede bendecir el aceite o el óleo con el que se va a bendecir. Cuando hablamos de óleo es aceite, no un aceite natural, aceite de oliva o aceite vegetal, que se puede utilizar para ungir al enfermo, ¿no? Y se unge, según el ritual, en la frente y en las manos. Pero también el ritual prevé, si la persona, por ejemplo, tiene alguna enfermedad y desea que se le unja en alguna parte del cuerpo en la que necesita también, por ejemplo, las rodillas o los pies o los ojos, con cuidado, ¿verdad? O en una parte específica, también se le puede ungir en este lugar, ¿no? Ahí entra dentro la del fe, sacramento. Ahí entra la fe. Y ¿Verdad? yo escuchaba anteriormente que decía, la pregunta lo dice, ¿qué se necesita para recibir el sacramento? Decía usted que tendría que estar bautizado. Y Claro. si no está bautizado, padre, Pues mucho más fácil. Otra lo experiencia, bautiza ahí. rapidito, una experiencia, una vez me llamaron, yo era diácono, una persona muy enferma, entonces yo me encontraba un poco, decía, cuando iba de camino, decía, que no sé qué voy a hacer, yo soy diácono, no puedo dar la unción de los enfermos. Y está grave, pero bueno, voy a orar por la persona, eso sí puedo hacerlo, ¿no? Entonces cuando llego, si era una jovencita, estaba muy grave, ¿verdad? Muy, muy grave, y yo dije, se nos va a morir, ¿verdad? Y entonces hablando con la familia, preguntándole en medio de la oración y esto, y entonces me dice, no, es que no está bautizada. Dice, oye, por ejemplo, empecemos por ahí, yo sí soy diácono, yo sí lo puedo bautizar, vayan a tenerme los recipientes y todo, y la bautizamos. Y justamente, al día siguiente, esa niña me fue a visitar a la parroquia, ya sana completamente. ¡Qué bendición! Increíble, increíble, Amén. sí, increíble. Amén. O sea, no, si una persona está bautizada, bauticemos. El bautismo sana todos los pecados y sana toda enfermedad, si el Señor así lo quiere, ¿verdad? Pero sí, en ese caso sí. Por ejemplo, otra cosa rapidito, es por ejemplo los niños que nacen y están graves, que les dan horas de vida, ¿no? También a ellos no se les hace la unción, se les hace el bautismo directamente, ¿no? Entonces, también sí es importante. O una persona ya adulta que no tenga bautismo, como el caso que acabo de decir, sí, no necesita la unción, se necesita el bautismo directamente. Directamente, ¿verdad? y con eso. Y con eso ya, eso es pase directo, ¿verdad? Bueno, la verdad es Qué que, bonito. mis hermanos, pues muy, muy interesante el tema, ¿verdad? Y Sí. pues bien instructivo para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero no quisiéramos parar, ¿verdad? De preguntarle al Padre, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Pero vamos a una segunda pausa, ¿verdad? Vamos a escuchar una alabanza con Giancarlo. Se llama Tú eres más fuerte. Escucha. Ya volvemos. Ya. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Continuamos con Nacidos del Corazón de Dios en radioelsalvadordelmundo.com. Nuevamente estamos con ustedes, queridos hermanos, en este su programa Nacidos del Corazón de Dios. En este tema importante, como ya lo hemos dicho, y sobre el cual el padre Mario Mejía ya nos ha ido instruyendo, pero vamos a continuar escudriñando y instruyéndonos con lo que el padre nos vaya comentando. Bueno, padre, vamos a seguir. La pregunta dice, ¿qué pasa si alguien no recibe la unción de los enfermos? Y aquí, padre, yo quería recalcar, ¿verdad? Porque mi abuelita murió de 99 años. O sea, no murió de una enfermedad. De vejez. No estaba enferma, sino de vejez. ¿Verdad? Claro. ¿Qué pasa, padre, en ese caso? Claro. Yo creo lo siguiente. Volvemos a lo mismo, ¿no? La unción es un sacramento que me ayuda que ayuda a un enfermo en las circunstancias de enfermedad a tener paz, a tener consuelo, ¿no? Y también en la vejez a afrontar ese paso definitivo, pues de la mejor manera. Si una persona no recibe el sacramento, no es que se va faltándole algo, no, para nada, ¿no? Por las distintas circunstancias o distintas cosas, podría pasar eso, de que una persona no recibe el sacramento y no por eso le va a faltar algo, o el Señor le va a decir, no te hiciste, no, para nada. Al contrario, ¿no? Pues yo creo que justamente una persona en su ancianidad vive
vive consuelos del Señor también, ¿no? O por lo menos debemos de ayudar a las personas que en su ancianidad también sientan este consuelo. Yo decía fuera del aire de unas palabras del Papa Benedicto que a mí me impactaron profundamente. Y entonces ahí un poquito de la carrera con el internet lo buscamos y a mí sí me gustaría leérselas porque de verdad que vale la pena. El Papa Benedicto lo que decía, ya retirado, más o menos dice aquí que fue en el 2012, ¿sí? En el 2012, en respuesta a un informe sobre abusos sexuales, Papa Benedicto hizo una carta, ¿no? Pero en esa carta él hablaba de muchas cosas y una de estas fue esto. Dice, expresó su tranquilidad para enfrentar la muerte y dice lo siguiente, escribió lo siguiente el Papa Ratzinger. Muy pronto me presentaré ante el juez definitivo de mi vida. Aunque pueda tener muchos motivos de temor y miedo cuando miro hacia atrás en mi larga vida, me siento sin embargo feliz, porque creo firmemente que el Señor no solo es juez justo, sino también el amigo y el hermano, que ya padeció él mismo mis deficiencias y por eso como juez también es mi abogado. Yo creo que eso es, claro, una persona que, así como el Papa Benedicto, ¿no? Que en su ancianidad se retira y se prepara para esto. Yo creo que, aunque muchos de nuestros ancianos no escriban esto, yo creo que esta experiencia del Señor también se las manifiesta sin duda alguna, ¿no? En algún momento se las manifestará. Yo he tenido la dicha también de conocer a muchas personas ancianas que no son un verdadero testimonio, son una verdadera riqueza, ¿no? Con toda la vida y todo lo que, el cúmulo de experiencias que han llevado, ¿no? Sí. Gracias, Padre. Y bueno, ya hace un momento decíamos, nosotros somos del Ministerio de Misericordia, del Brazo de Lázaro, que visitamos los hospitales. Y entonces, Padre, en ese sentido, quisiéramos también saber, y porque nos ha pasado, que llegamos a visitar los enfermos y hemos encontrado enfermos a un paso de la muerte, entonces, o agonizando. Y la pregunta aquí, Padre, sería, nosotros como servidores de Lázaro, ¿qué debemos hacer cuando encontremos a un enfermo agonizando? Yo creo que aquí es muy importante de parte de los que en algún momento nos toca también prestar el servicio ante un enfermo, pedir al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos dé a nosotros también como esas mociones, qué es lo mejor en ese momento, qué es lo que más conviene. Muchas veces no serán las palabras las que quizás el enfermo necesite, sino que a veces necesita simplemente que le tome la mano muchas veces, ¿no? Y decirle, aquí estoy contigo en este momento difícil, ¿no? Muchas veces podrá ser que, no sé si ustedes lo han experimentado, que quizás usted va con toda la exposición de querer orar y el enfermo dice, no quiero que oren por mí, ¿verdad? Sí. Bueno, porque será que el enfermo no necesita eso, porque lo verá quizás como algo angustiante, ¿no? Quizás el enfermo solo necesita que yo esté ahí, que le diga, estoy contigo. Y aunque no sufro tu dolor y aunque no estoy padeciendo eso, pero deseo y quiero acompañarte, ¿no? Entonces, a veces solamente eso. Y a veces ni siquiera decírselo, sino que a veces solo con nuestra presencia. Yo debo confesarles que yo muchas ocasiones, cuando me llaman a ver enfermo, yo a veces digo, no sé qué hacer, no sé ni dónde pararme, o sea, para no incomodar ni a la familia, ni al enfermo, o sea, muchas veces pasa esto, ¿no? Pero yo creo que también el Espíritu Santo, en la medida que nosotros también estemos dispuestos a este servicio, Él va indicándonos también en nuestro corazón, en nuestra mente, qué es lo mejor en cada situación, ¿no? A veces, Padre, se puede creer que yo necesito ser digno, obtener una preparación especial. Usted como sacerdote, a nosotros servidores, en este maravilloso y brazo de amor en el que estamos, ¿hay algo que usted nos diga que debemos estar preparados o solo, como usted ya lo decía, dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Yo creo que hay un elemento fundamental en cuanto a esta preparación que usted podría decir, ¿no? Y el elemento fundamental es el amor. Yo creo que ese es el elemento fundamental. Yo a veces, en muchas ocasiones me he sorprendido de conocer personas que cuidan enfermos, que se enfrentan a eso todos los días. Yo tuve una experiencia conociendo a un sacerdote
tenía Parkinson, ya no podía hablar, no podía moverse. Y entonces compartí con ese sacerdote y con otro sacerdote durante un par de meses en una parroquia. Y entonces fui testigo de la persona que cuidaba a ese sacerdote, que era la hermana del otro sacerdote que estaba allá acá. Y me sorprendía la forma en la cómo lo cuidaba, ¿verdad? Esa señora, yo de verdad me sorprendía. Y yo decía, la respuesta de esto no es por un contrato, es que realmente quiere a ese sacerdote. Quizás, seguramente, como era la hermana del otro sacerdote, miraba en ese sacerdote ya anciano a su hermano, ¿verdad? Decía, sí, o sea, se nota que lo quiere, que lo ama realmente. Y este amor que le tenía, pues hacía que todo lo que le tocaba hacer, ¿verdad? Si le tocaba limpiarlo, si le tocaba moverlo, si le tocaba darle de comer, lo hacía de verdad, desde eso, desde su amor, desde el corazón, porque se notaba, es algo que se nota. Entonces yo creo que ese debe ser la cualidad o la condición básica, ¿no? Tener amor y ver en el enfermo a otro Jesús. A veces es difícil, pero esa debe ser, creo, la condición. Sin duda alguna, aquí es una continuación del sacramento del que Jesús nos hablaba, ¿verdad? El sacramento Claro, del amor. Justo, sí. Justamente, entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si yo voy dispuesto, como servidor, yo voy dispuesto a ver en el otro a Jesús, entonces lo demás lo que tenga que hacer, eso va saliendo con fluidez, ¿verdad? Si me toca darle de comer, si me toca consolarlo, si me toca decir una palabra, pues ese amor de Jesús va a hablar por mí, a través de mi gesto, a través de lo que me toque hacer, ¿verdad? Abrazarlo, o a veces consolar a la familia, o decir eso. Pero si ese amor debe estar en el centro de mi corazón, ¿verdad? El amor hacia Jesús expresado en los enfermos, ¿no? Quizás todos hemos pasado, bueno, yo les debo confesar y quiero compartir, y de alguna manera como testimonio, tengo una sobrina en etapa terminal. Pero para los hermanos que nos están escuchando, Padre, ¿cuál sería una catequesis o un mensaje que usted podría dar en esos momentos que probablemente nos salga más lo humano que la parte de fe y de esperanza, ¿verdad? Y digo esto porque en el dolor puede surgir una falta de fe, una falta de esperanza. Pero ¿cuál es el mensaje que usted daría a las personas que probablemente tienen un pariente cercano que está en situación como esas? Claro. Bueno, primero, la enfermedad nunca es nada fácil. Y por más que seamos empáticos, nunca vamos a experimentar realmente lo que un enfermo o lo que una persona o un familiar vive. Eso es particular y único de cada enfermo y de cada familia. Pero lo que yo sí podría decirles desde ese amor que podemos tener por Jesucristo es de que esa experiencia, como todas las experiencias de nuestra vida, tienen un propósito. Y ese propósito es acercarnos cada vez más a el conocimiento de nosotros mismos, el conocimiento de Dios y de la voluntad de Él. Y en ese sentido, recordarles las enseñanzas de Jesús. Y su mayor enseñanza fue a través del dolor y de la cruz. Un dolor que no fue un sufrir por sufrir, sino que fue un dolor que se convirtió en redención. Y yo creo que eso es lo que debe motivarnos a tener esperanza y fe en medio del dolor. Que esta enfermedad que padecemos ahora, que este dolor que padecemos ahora, no es un dolor que es un dolor por dolor o un sufrir por sufrir o un castigo, para nada. Este dolor debe conducirnos justamente a una redención, no solamente personal, sino que también como ejemplo y como testimonio para los demás, ¿no? Cuántos santos en medio de su enfermedad nos han demostrado que se puede tener esperanza en medio de esto. A mí realmente me sorprende y me edifica ver a muchos enfermos que tienen mucha más fe que yo, ¿verdad? Y eso, digo, esa es una gracia que Dios les da a esas personas en medio de su enfermedad. Cómo la enfermedad se puede volver redentora, no solamente de la persona enferma, sino también redentora de todos los que vemos ese testimonio
¿verdad? En estas personas. Así que yo lo que le podría decir a todas las personas enfermas, todas las familias que tienen un familiar enfermo es: no perdamos la esperanza, aprovechemos la oportunidad, si se puede decir así, ¿verdad? Aprovechemos la oportunidad de la enfermedad para que esta enfermedad sea un testimonio y sea también redención para la familia y para los demás, ¿verdad? Y hay algo importante quizás para también mencionarlo, Padre, es que debemos alabar al Señor en todo momento, ¿verdad? Claro. No solamente en los momentos de alegría y de abundancia, sino que también en los momentos de quebranto de salud, ya sea nuestra o de un familiar, debemos seguir alabando el nombre del Señor. Así es, yo creo que sí, es importante siempre tener en cuenta esto, ¿no? Por eso la esperanza. La esperanza es una de las virtudes que también se van aumentando en medio del dolor, ¿no? Con mucho ánimo. Entonces, yo les invito a que ustedes como parte de este ministerio sigan adelante, ¿verdad? Llevando también ese consuelo y esa paz a través de esta oración y de este acompañamiento que sean los enfermos, ¿no? Algo que yo le capté, Padre, pero para recalcarlo, de que el aceite es específicamente del sacerdote. Solo el sacerdote lo puede utilizar. Claro, o sea, para hacer el sacramento, Ajá. sí, para hacer el sacramento de la unción. Pero se puede utilizar. Sí, muchas personas, por ejemplo, en alguna ocasión llegan y piden a los sacerdotes que bendigamos aceite, Ajá, como un sacramental. Es como Sí. el agua bendita, ¿no? Como, mire, el aceite para... Puede ser una crucita al enfermo acá. Sí, Va. como sacramental, Ajá. ¿verdad? No como el sacramento de la unción, porque ese No, es único ajá. del sacerdote. Pero como un sacramental, como usar agua bendita también. Ujú. Padre, quisiéramos que fuera más tiempo para seguir, que nos siguiera explicando y dándonos una explicación más concreta de esto, pero estamos muy agradecidos con su presencia en este programa y no queremos desaprovechar la oportunidad, Padre, para que usted nos haga una oración y nos dé a nosotros y a los que nos escuchan esa bendición que solo los sacerdotes pueden dar. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a orar especialmente por todos los enfermos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Señor de la humanidad, quita las dificultades y padecimientos, males a los enfermos, alivia sus sufrimientos, sánalos, tú eres el sanador, consuélalos en medio de sus sufrimientos. No hay cura si no es a través de ti. Ayúdanos siempre a permanecer firmes y haz que nuestra fe se establezca con bien. Concédenos siempre un corazón sano, enmienda nuestras situaciones y perdona nuestros pecados, errores y defectos. Así sea. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué bendición poder tenerlo con nosotros en esta noche. Les decía en un inicio, el Padre Mario Mejía es de la Arquidiócesis de San Salvador y en estos momentos está de vacaciones porque estudia en Roma y ha venido unos días. Así que, Padre, de verdad que el Señor lo bendiga, que lo siga acompañando en este ministerio que el Señor le ha encomendado. Muchísimas gracias por la invitación y para mí siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, animar a toda la comunidad de Salvador del mundo y a todos sus ministerios, a todas sus comunidades también, a que sigan siempre adelante, sirviendo al Señor en medio de este llamado que les ha hecho, ¿no? A través de la comunidad. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. Bueno, y a los que nos han escuchado, recuerden que todos los martes tenemos este programa Nacidos del Corazón de Dios, en el cual siempre habrá un mensaje y una manera de seguir creciendo en fe y en esperanza en este caminar. Así que agradecidos con su sintonía. Recuerden que siempre nos pueden escuchar a través de radioelsalvadordelmundo.com. Gracias a ustedes, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Gracias por habernos acompañado en Nacidos del Corazón de Dios. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com. La voz de la Comu.